1983, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. Si las dos cámaras no estuviesen de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas iniciadas, resolverá el presidente de la República. ¿Sí? Aquí nos habla de los periodos ordinarios y vean, los diputados solamente, bueno, el Congreso de la Unión solamente trabaja en 2 periodos. El primero da inicio con la presentación del informe presidencial y inicia el 1 de septiembre recibiendo por escrito el informe presidencial y ahí los diputados empiezan a trabajar y terminan el 15 de diciembre. Se van de vacaciones y regresan a trabajar el 1 de febrero hasta el 30 de abril. O sea, creo que hemos cerrado nuestra carrera. Hubiéramos sido diputados. Ok, seguimos. Artículo 68, por favor. Javier, ¿te escucho? Sí, profesora. Artículo 68. Ajá. Las dos cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas, pero sí conviniendo las dos en la traslación. Difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar. El Ejecutivo terminará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. Ok, muchas gracias. Aquí nos habla que, bueno, si se llama Congreso de la Unión, pues las dos tendrían que estar físicamente en el mismo lugar, pero por practicidad no es así. La Cámara de Diputados se encuentra acá en San Lázaro y la Cámara de Senadores se encuentra acá por Insurgentes. Entonces, ambas trabajan conjuntamente, pero físicamente se encuentran separadas una de la otra. Ok. Artículo 70, por favor, ¿me ayudan a leer? Sí, Mauricio. Sí, dice artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán de esta forma. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta texto de la ley o decreto. El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamientos internos. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. Ok, ya que anda por aquí Mauricio, dígame entonces de todo lo que hemos leído y de lo que usted hizo de su tarea, ¿cuál es la principal actividad que hace el Poder Legislativo? Pues bueno, yo sí lo considero que el Poder Legislativo pone todas las normativas, leyes, decretos, normativas, normas en general, para Ok, pues ejercer el poder. Ok, sí, de hecho su principal tarea del Poder Legislativo, como su nombre lo dice, es legislar. ¿Qué significa legislar? Pues crear leyes. Muy bien. Okay. Borja, ¿quería decir algo? Era para leer y bueno, tal vez Ok. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. Tengan a la mano, bueno, los que vayan a participar, su actividad. Recordemos que leer no es participar. Si quieren participar, no nada más es leer, sino también razonar esa tarea y con sus palabras ir comentando. Ok, entonces empezamos. La principal tarea que tiene el Congreso de la Unión es efectivamente crear normas. Para poder crear nuevas normas jurídicas se necesita un proceso legislativo. No se lo van a sacar de la manga. Bueno, en ocasiones sí se la sacan de la manga, pero bueno.
¿Qué es un proceso? Obviamente un proceso es la composición de una serie de etapas. En este caso, el proceso legislativo también tiene varias etapas. Dependiendo la etapa, le va a corresponder al legislativo y las tres últimas etapas al ejecutivo. Okay. Este proceso legislativo tiene su base constitucional, ustedes lo vieron, ¿verdad? Los artículos 72, 73, 74 en adelante, donde nos habla de estas etapas del proceso legislativo. También tiene su parte legal en la ley orgánica del propio Congreso de la Unión. Pero ¿qué es un proceso legislativo? Obviamente ya lo vimos, ¿verdad? Es ese conjunto de etapas en donde se van a formular y promulgar leyes, ojo, para regir a todo el país. Pero cuando estamos hablando, pues ese proceso legislativo es a nivel federal, porque recordemos que cada estado de la República a su vez también tiene sus legislaturas locales. Y entonces, por ejemplo, para la Ciudad de México, el Congreso, bueno, más bien los legisladores de la Ciudad de México se unieron y son muy independientes a otro estado de la República, porque recordemos que cada estado de la República tiene sus propias normas. Hay normas federales que abarcan a toda la República Mexicana y habrá normas locales que solamente se aplican en ese estado en particular. Franco iba a comentar algo. Sí, maestra, ¿qué hay con las constitucionales? Aplica lo mismo. Las constitucionales, hay una constitución federal que abarca a toda la República Mexicana y hay constituciones locales que solamente ese estado de la República se va a regir por esa constitución. Antes, cuando éramos Distrito Federal, nosotros no teníamos constitución, nosotros nos regíamos por las federales, las que abarcan toda la República. Pero ya que nos convertimos en el estado número 32, ahora sí las legislaturas locales, en este caso de la Ciudad de México, crearon nuestra propia constitución. Y entonces la Ciudad de México y bueno, todos los demás estados se rigen tanto por la federal como por local, dependiendo el tema que se trate. Okay. Sí, maestra. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a empezar este proceso legislativo, ¿verdad? Aquí están las 6 etapas. Y voy a escucharlos, ¿verdad? En sus participaciones. ¿Qué es la iniciativa de ley? Tapia. A ver, Bueno, lo escucho. una iniciativa es básicamente, como se ve ahí en la diapositiva, pues es la primera fase de todo este proceso legislativo y consiste en, pues, básicamente dar una propuesta para una nueva ley o norma. Esta la puede dar tanto el presidente o los miembros de las cámaras. Ajá. Y se rige, y esta se rige mediante el artículo 71 y 122, creo. Sí, 122. Ok, gracias. Carrillo Alexis. Pues como comentó mi compañero, pues se ejerce el derecho de hacer una propuesta o proyecto de ley y de igual manera es el presidente y los diputados y senadores quienes dan esta propuesta y ya de ahí pasa a la discusión si va a ser aceptada o no. Ok, bien. Okay. Entonces, tomamos por favor nuestra constitución nuevamente para ahorita ver los artículos. Efectivamente, entonces la primera etapa de este proceso legislativo es la iniciativa de ley. Es una facultad constitucional que se le otorga solamente a ciertas personas, que al final del día vamos a ver que cualquier persona reuniendo ciertos requisitos pues puede presentar esta iniciativa de ley. Ok, entonces
Tomamos nuestra Constitución en el artículo 72. No, 71. Ok, para que tomen nota, por favor. Aquí en esta parte de la iniciativa de ley, el artículo 71 nos dice quiénes son estas personas facultadas para entregar esta iniciativa. Dice, artículo 71, el derecho de iniciar leyes o decretos compete, número 1, al presidente de la República, número 2, a los diputados y senadores, número 3, a las legislaturas de los estados, y número 4, los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señala la propia ley. ¿No? Ok, entonces, Jiménez Ángel, ¿quiere mencionar algo? Pues estaba pues para participar, no sé si en esta o en la que sigue, como usted vea. Okay. Así como en la tortilla, ya está apartando su lugar. Ok. Pues ya la bajé, ya bajé la mano si quiere. Ok, entonces vamos a continuar. Obviamente se presenta la iniciativa. Yo les pregunto, cuando se entrega esta iniciativa, se puede entregar ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Pero ¿qué nombre recibe a su vez esa Cámara que recibe la iniciativa? A ver, Borja, ¿sabe? ¿Podría repetir la pregunta? Esta es que se me cortó tantito. ¿Alguien sabe? Es Cámara de Origen y la otra cámara sería A ver, ¿quién está hablando? Ángel Francisco. Jiménez. Ajá. Es que, a ver, bajen todas sus manos, porque aquí tengo todos, tienen las manos arriba y ya no sé ni quién está hablando. Bajen todas sus manos. Okay. A ver, me espero hasta que todos la bajen. Franco, ¿la puedes bajar? Tapia, ¿la puedes bajar? Ok, ahora sí, quien estaba hablando era Jiménez, levanta ahora sí su manita. Sería la Cámara de Origen de donde surge la iniciativa. Ajá. Y según yo, la otra cámara en automático se convierte en la cámara revisora de la ley, ¿no? Exacto. Y pues no es según usted, es conforme a lo que señala obviamente la normatividad, efectivamente. Ok, entonces para que anoten eso en sus apuntes, ¿verdad? Los que están llevando apuntes. En esta parte de la iniciativa de ley, independientemente si es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, la Cámara que recibe en primer lugar la iniciativa de ley se llamará Cámara de Origen. Y la segunda cámara se llamará Cámara Revisora, independientemente si es diputados o senadores, ¿verdad? No vayan a salir como la secuencia pasada que decía que era la Cámara de los Secretos. No, señor. No es la Cámara de los Secretos, es la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Ok, Juárez, Eder, ¿qué quería decir? La Cámara Revisora en sí es parte del proceso de aprobación, ¿no? De la iniciativa y la discusión solamente sería la de origen. ¿Y la revisora entra a la aprobación? No, corazón. Ambas cámaras hacen las tres primeras etapas. Y voy a explicar. Por ejemplo, si la Cámara de Diputados recibe la iniciativa de ley, ella se convierte en Cámara de Origen. Y esa Cámara la discute y la aprueba. De ahí se va a la siguiente Cámara, que sería la revisora. Ellos también la discuten y la aprueban. Entonces, ambas cámaras hacen las tres primeras etapas. Recibir el proyecto, discutirlo, votarlo y aprobarlo. Ok, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ya que está la iniciativa, independientemente de
cuál de las dos cámaras. Entonces ahora sí viene la segunda etapa, que es la discusión. Aquí no se van a agarrar del chongo, ¿verdad? Por lo regular nombran a sus representantes y desde antes ya hay comisiones de trabajo, hay comisión de agricultura, de ganadería, una comisión de salud, una comisión de educación, dependiendo, ¿no? de los temas tan amplios y principalmente tomando en cuenta todas las secretarías de Estado, se empiezan a hacer comisiones para que el momento cuando se está discutiendo una iniciativa de ley, pues no todos estén hablando al mismo tiempo. Ya cada partido político tiene a sus representantes para que entre ellos discutan las iniciativas. Lo único que hacen en el Congreso es que mandan a sus representantes y se suben al estrado para poner sobre la mesa los puntos de vista, los pros y los contras, dando sus argumentos de por qué tendríamos que votar a favor o en contra de tal iniciativa. Ok, ¿alguien gusta comentar algo de la discusión? Nadie, pasamos a la siguiente. García Eduardo. Sí, maestra. Es algo muy pequeño, pero creo que lo voy a mencionar ahorita en este momento, que es lo que es la fase de la discusión. Esta fase regulada por lo que es el artículo 72 de la Constitución. Y es un poco avanzado, pero para lo que se llama el RICG, que es por los artículos 95 y hasta el 134, toda esta fase. Ok. Sí, de hecho, en el propio artículo 71, que tengo aquí a la mano, pues dice que cada iniciativa debe de ser discutida y votada por las cámaras. Y tienen hasta 30 días naturales para poder hacer esto. Muchísimas gracias, Eduardo. Franco, ¿quiere decirnos algo? Sí, maestra. Es que, bueno, yo estaba viendo, decía que uno de los problemas que se presenta es que muchas veces cuando llega a esta fase de discusión la propuesta, ya hay como una decisión premeditada y muchas veces no se analiza bien el por qué. Entonces, bueno, yo me preguntaba si era cierto. Sí, corazón, sí es cierto. De hecho, ya ni siquiera se discute, como lo mencionaba. Y más bien, bueno, yo en esta etapa, en la práctica, más que discusión, más bien ya es negociación, ¿no? O sea, ya no discuten, ya nada más empiezan a negociar. A ver, aprobamos esta ley, pero ¿cuánto para ti? ¿Cuánto para mí? Entonces, más bien empiezan a negociar. Y sí, tienes toda la razón, Francisco. El objetivo fundamental de la iniciativa y de la discusión es para que efectivamente se vayan viendo los pros y los contras y no se genere esa parte de que ya está premeditado, ¿no? Como usted lo menciona. Ok, muchas gracias. Okay. Espinosa Jade. Sí, maestra. Sí. Yo quería comentar que encontré en mis fuentes que en el artículo 72 dice que las iniciativas no deben de ir enfocadas a nada que sea como de impuestos ni de contribuciones públicas, se dice, ni tampoco sobre el ejército, o sea, sobre reclutamiento de tropas, ni nada de ese tipo. ¿Por qué cree Jade que esos temas no se ventilarían tanto aquí en la Cámara de Diputados? No. Esos temas, ¿quién los tendría que ver? Pues nosotros, ¿no? Bueno, yo siento que, o sea, los ciudadanos sí tendrían que tener también opinión, o sea, al final los que toman las decisiones son los diputados y los senadores que de alguna manera nos representan. Pero sí, o sea, no entiendo por qué no. No. Sí hay temas, esos temas sí se tratan, pero no los tratan en la Cámara de Diputados. A ver, ¿Olivos sabrá la respuesta?
Sí, maestro, porque son temas que trata el presidente. Son temas que... Ajá. Sí, ojo, esos temas ya son temas propios del presidente de la República. Por eso no los trata el Congreso de la Unión. Ya cuando son temas de impuestos, de seguridad, del ejército, de relaciones internacionales, toda esa parte que ya impacta México con otras naciones, el Congreso de la Unión no toma ese tipo de decisiones. Entonces, pero sí dependen completamente del presidente. Sí se manda la iniciativa, pero estas iniciativas las manda el presidente de la República forzosamente. Pero de que se ven esos temas, sí se ven. Son facultades únicas del presidente, ¿no, maestra? Exactamente, si ya son temas de nación, de seguridad. La siguiente clase vamos a ver precisamente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, y dentro de sus facultades del Poder Ejecutivo es todo el nombramiento de su gabinete y todos estos temas de seguridad. De hecho, él es el único que puede decretar la guerra, ¿no? Así como en el Salvador. Y claro, la guerra en contra de mi peor enemigo. Y entonces hay que recordar que cada uno de los poderes tiene funciones diferentes. Entonces, cuando Jade me dice, ¿por qué esos temas no se ven aquí en el Congreso de la Unión? No se ven porque esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. Y no tanto porque sean temas prohibidos, sino que como son parte facultativa del presidente, pues él es el único que los puede plantear. Entonces, principalmente por eso. Muy bien, Olivo, entonces le pongo su participación. Ok, muchas gracias. Ok, entonces ya que la Cámara ha discutido, pues entonces vienen las votaciones, y ya en las votaciones pues ya se ve si la mayoría se abstuvo de votar, si la mayoría lo aprobó o si la mayoría no lo aprobó. Ok, y entonces, si se aprueba, estas aprobaciones pueden ser de manera total o de manera parcial. Y como dice aquí, deben de ser aprobadas en primer lugar por la Cámara de Origen. O sea, la Cámara de Origen recibe la iniciativa, la discute, la vota y la aprueba. Ya aprobada, la pasa a la Cámara Revisora y hace lo mismo, recibe el proyecto, la revisa, la discute, la vota y la aprueba. Ok, Guerrero Fernando, ¿quería decir algo? Sí, yo aprendí unas cosas importantes de la fase de aprobación, y es que se supone para que una ley sea aprobada o rechazada se debe llegar a al menos 2/3 de los votos totales. Y ya poniéndole un poco más de pensamiento, se me hace muy interesante esto y veo la importancia de tener prácticamente la dominación en cuestión de los partidos, porque como veíamos hace rato y usted bien lo dijo, a veces las leyes son pactos ya hechos, que no sé, algún grupo político haya llegado, no sé, a un acuerdo con el PRI para que, oye, vota por esto y estamos bien, ¿no? Y también aprendí que se pueden hacer aquí también vetos, y que si el presidente hace un veto, se tardan al menos unos 10 días para que se vuelva a hacer una votación. Muy bien. Pues qué bueno que sí le haya dejado algo, Fernando. Oye, Olivo tiene su manita levantada, ¿quiere decir algo? No, perdón, se me olvidó bajarla. Ok. Franco. Sí, maestra, complementando la información de mi compañero, según tengo entendido que para las leyes estatales son el 50% de los votos, pero las constitucionales son los 2/3. Y al parecer no es de la totalidad de los diputados y los senadores, sino los que estén presentes ese día. Sí, de hecho, para que pueda haber quórum, es decir, que puedan legislar, tienen que estar presentes, en este caso, si son 500 diputados, tendrían que estar presentes 251, porque son el 50% más uno. Entonces, si ya en el Congreso de la Unión hay, en la Cámara de Diputados están
251 diputados, con eso pueden sesionar. Y sí tiene razón, de esos, o sea, no de la totalidad, es decir, no de los 500, sino más bien las votaciones de los que hagan quórum ese día de las votaciones. Muchas gracias. Cortés, Ana. Sí, profesora. Bueno, sobre lo que decía mi compañero sobre los vetos, bueno, según yo, esa parte ya entra en la cuarta etapa, que es la sanción, y es donde interviene el Poder Ejecutivo, y es el derecho de voto, que es la facultad que tiene el presidente de la República de rechazar o no un proyecto de ley. Ajá, pero es derecho de veto, corazón. Sí, de veto, perdón. De veto. Sí, está bien. Ajá. Ok, Gutiérrez Alejandro. Yo, profesora, si no mal recuerdo, en el proceso del legislativo había un punto donde la ley, si no era aprobada por la Cámara Revisoria, se volvía a mandar a la Cámara de Origen para que ellos volvieran a hacer volvieran a reformar todo para que cuadrara en el marco legislativo, pero que si se volvía a mandar otra vez a la Cámara de Origen, yo recuerdo que la ley se excluía, ya no se podía volver a meter. No sé si estoy bien en ese punto. Yo lo recuerdo Sí. en clases de vocación. Sí, sí está bien. Efectivamente, aunque sea aprobada por la Cámara de Origen, si la Cámara Revisora no está de acuerdo, obviamente la regresa para que haga las modificaciones pertinentes, pero solamente en una ocasión. Ya si nuevamente la Cámara Revisora dice es que sigue habiendo inconsistencias, ese proyecto ya no se sigue, ya no pasa a la siguiente etapa y entonces, como quien dice, se queda en el archivo y durante ese año legislativo ya no se toca. Tendrían que esperar hasta el siguiente año legislativo para poder volver a sacar, como quien dice, del archivo ese tema y volverlo a retomar. Pero sí es correcto. Muchas gracias, Alejandro. Ok, gracias, profesor. López, Claudio. Sí, profesora, yo también con una duda que me quedé es que decía que en la parte de aprobación se podía la ley o proyecto se podía como que aprobar por partes y que si, por ejemplo, una parte pasaba, se iba como que ya esta parte de la sanción y la otra parte se regresaba a la Cámara de Origen para una segunda discusión. Y entonces lo que no me quedó claro es que si una ley puede ser como aprobada solamente parcialmente, o sea, llegar al punto de publicación, solamente las partes que no fueron como regresadas y esas si es que no quedan, se eliminan de la ley, o si es toda la ley por esas partes, o sea, si se elimina toda la ley por esas partes. Recordemos que hasta esta etapa todavía no es una ley, entonces aquí sí podemos quitar o poner. Entonces, en este aspecto todavía no es una ley, es apenas un proyecto de ley. Entonces, aquí no hay ningún problema, ¿no? Porque si se aprueba nada más de manera parcial y lo demás ya no se aprobó, pues entonces ahora sí sale una ley, pero solamente con las partes que se aprobaron. O sea, a lo que voy es que las leyes no salen como quien dice mochas, no. La ley sale como tiene que salir. Que hay un trasfondo que a lo mejor alguna parte no fue aprobada, ahí fue diferente. Ok, gracias. Sí, de nada. Pacheco, Víctor. Sí, bueno, profesora, a mí en este caso me surgió una duda, ya que yo al investigar encontré que en realidad había tres mayorías: la simple o la relativa, la mayoría absoluta y la mayoría calificada o especial. No sé si eso sea correcto. Sí, es correcto también, corazón. Y bueno, también encontré que dependiendo de cada uno de estos casos, se varía para cada cámara de cuántos votos son necesarios. ¿Esto también es correcto? Sí, corazón. Ya lo había mencionado, a ver, ¿qué te digo?
Francisco Franco ya lo había mencionado anteriormente, efectivamente, dependiendo también las legislaturas, dependiendo si es federal o si es local, recordemos que cada uno de ellos, al ser un estado libre y soberano, también ellos a su vez van legislando y van poniendo las reglas. Entonces, Alejandro, si es correcta la información que usted nos acaba de dar. Ok, gracias, profesora. Sí, de nada. Ok, entonces, les repito, en estas tres primeras etapas lo lleva el Congreso de la Unión. Primero llega a la Cámara de Origen, ellos lo reciben, lo estudian, lo discuten, lo votan y lo aprueban. Luego pasa a la revisora y hacen lo mismo. Cuando ambas cámaras lo han aceptado, ya sea de manera total o parcial, entonces ya lo remiten con el presidente de la República, para que el presidente de la República con sus asesores, obviamente de la materia, también lo puedan discutir y también ellos puedan llevar la aprobación. Para que no se confunda la tercera etapa con la cuarta, que también es una aprobación por parte del presidente de la República, esta cuarta etapa se llama sanción, ¿verdad? Pero es también lo que se vería en la práctica, pues es la aprobación que hace ya el presidente de la República en la parte de cuando lo está aceptando, ¿verdad? Pero ya se adelantaron y ya varios mencionaron que existe precisamente el derecho de veto. Este derecho es exclusivo del presidente de la República, en donde no está de acuerdo con todo el trabajo legislativo, o a lo mejor en alguna parte. Y entonces he regresado al Congreso de la Unión con ciertas observaciones a efecto de que el proyecto que se pueda corregir. Ok, entonces, Jiménez, Ángel. Sí. Pues yo había leído que en la ley mexicana no está escrito como veto, sino como observaciones del presidente. Pero que realmente el derecho de veto podían ser 3, que era vetar toda la ley con posibilidad de darle observaciones a las cámaras, de por qué él rechazaba todo el proyecto de ley. Otra que era por párrafos, que era que iba checando, o artículos, cuáles eran los que no le parecían al presidente y mandaba observaciones. Y que hay un que se llamaba veto de bolsillo, que ese no sé por qué tiene ese nombre tan raro, que era simplemente no firmarla. Pero no sabía qué consecuencias tenía eso. O sea, ¿realmente no se aprobó la ley si él no la firma? Sí, pues de hecho, aunque él diga, ya la aprobé, pero si no viene su firma, que es la siguiente etapa de la promulgación, pues no, ese trabajo no sirve para nada. Ok, muy bien, Ángel. Cortés, Ana. Sí, profesora. Bueno, yo también leí ahí en esta parte que el Poder Ejecutivo, el presidente, nada más tiene 10 días para ejercer su derecho de veto. De lo contrario, pues se considera como que fue aprobado el proyecto de ley y pasa a la siguiente etapa. Exactamente. Nosotros los abogados lo conocemos como positiva ficta. O sea, por el simple hecho de transcurrir ya el tiempo señalado por la Constitución, pues, ¿qué le dice al Congreso de la Unión? Pues no me la regresaste, entonces quiere decir que sí la aprobaste. Sí, muchísimas gracias. García Eduardo. Sí, igual relacionado con lo que comentaba mi compañera, eso va relacionado con lo que voy a comentar, de que es igual de que se tiene un periodo de 10 días, pero ese tipo de sanciones se divide en 2, lo que es el expreso o tácito. El expreso es el que se encarga, es cuando lo hace el presidente este acto de sanción, pero el tácito es cuando lo hace, creo que era el legislativo, no me acuerdo bien. Sí, eso es más o menos. Okay. Sí, de hecho en el expreso, pues obviamente hay una parte física en donde se pueda plasmar, y el tácito ya por el mismo acto se da por hecho si se aprobó o no se aprobó. Ok, Eduardo, muchas gracias.
A ver, dejen revisar en el chat. ¿Qué pusieron? Nada, no pusieron nada en el chat. Vale. Ok. Ramírez Mauricio. Bueno, Gómez Mauricio. Ajá. Tengo una pregunta, maestra. Ajá. Bueno, en cuanto a esto, también en otras páginas de estados y así ya había checado que podían ser mismos gobernadores o así quienes rechazaran, pero entonces lo que quiero pensar es que eso se refiere únicamente a un decreto o a una ley que quieren implantar específicamente en un estado. Sí, mi amor. Sí, Okay. les vuelvo a recordar que este proceso legislativo, este que estamos viendo específicamente, se da a nivel federal, donde trabaja el Congreso de la Unión, diputados y senadores. Pero a nivel local solamente hay legislaturas locales y solamente trabajan diputados y en este caso el gobernador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, para esto supongamos que una iniciativa que presente Claudia Sheinbaum de decir, a partir de tal fecha o a partir del 2021 será obligatorio que todos traigamos cubrebocas, si no de lo contrario habrá una sanción económica o incluso física, ¿no? Una multa o una red, ¿no? Y entonces ahí solamente la primera etapa solamente la hacen los diputados locales. Y ya en esta parte de la sanción, pues se la pasarían a la jefa de gobierno, al gobernador, ya les pasaría y ya haría todo eso. Pero eso es desde el punto de vista local. Ok, gracias, maestra. No, ¿de qué? Ok, entonces, ya que el presidente de la República, también chulo y precioso, está de acuerdo con el Congreso de la Unión, pues entonces pasamos a la siguiente, que sería la etapa de la publicación. Pero entre la sanción y la publicación está una, que es precisamente la promulgación. ¿Qué significa promulgar? Darle ya valor a ese documento. ¿Y cómo se le va a dar valor? Pues con la firma del señor presidente. De hecho, en todas las leyes, en todos los reglamentos, en todos los decretos, hasta el final de la misma, vienen las firmas de los que intervinieron, ¿no? En este caso sería el presidente de las cámaras, el señor presidente de la República y el secretario, dependiendo del tema, ¿no? Si el día de hoy se publicara un tema de educación, pues obviamente el que tendría que firmar también sería Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación Pública, ¿no? Entonces, ya que están todas las firmas de los interesados y que ya se les dio el valor, ahora sí viene esta etapa que es la publicación. El documento oficial para publicar todas estas normas, leyes, reglamentos, decretos, a nivel federal se llama Diario Oficial de la Federación, pero a nivel de los estados, pues es el periódico oficial. Es por eso que yo siempre les digo que en derecho la ignorancia no te exime de tu responsabilidad. No puedes decir, ay, es que yo no sabía que ya estaba en vigor una norma en donde me prohíben a mí fumar en espacios cerrados. Porque ¿qué va a decir el Poder Legislativo? ¿Qué va a decir el Poder Ejecutivo? Pues estupendo, ¿verdad? Porque nosotros hicimos nuestro trabajo y se publicó. Que tú no estés enterado, pues ahí sí ya no es nuestro problema. Pero de todas maneras, entre la publicación y la última etapa, que es ya que entre en vigor, hay un espacio en donde el propio Estado empieza a decirle a la ciudadanía que ya va a entrar en vigor. Por ejemplo, en el caso del nuevo reglamento de tránsito metropolitano, nos dieron todavía un año para que nosotros nos empezáramos a familiarizar con él. Pero eso sí, ya pasando ese tiempo de gracia, entró en vigor el 1 de enero de ese año y nada de que, ay, es que yo no sabía que mi hija menor de 12 años no podía estar de copiloto. Es que yo no sabía que era forzoso usar mi cinturón de seguridad. Es que yo no sabía que no podía manejar y al mismo tiempo conducir llamando por teléfono, ¿no? Entonces, les repito, ya entrando en vigor la ley, nada de que yo no sabía. Entonces es cuando ya vienen
las sanciones, ya sea administrativas o penales, que es lo que vamos a ver en las futuras clases. Ya puede ser, ya sea desde una multa hasta las sanciones más graves, que son 70 años de prisión aquí en México. Ok, Olivo, ¿nos quiere decir algo? Al periodo que usted comentó que estaba entre que se da la ley y hay que acostumbrarnos para poder trabajarla es el vocatio legis, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Nos quiere comentar algo de eso? Bueno, según yo, el vocatio legis es el periodo que se da desde que la ley es aprobada, publicada y entra en vigor. Y ese tiempo sirve para preparar todas las cosas que la ley necesita para ser trabajada y ser ocupada durante ese periodo que está trabajando, antes de ser derogada. Sí, y es que también, por ejemplo, cuando entró en vigor, antes de que entrara en vigor la ley de protección a los no fumadores, que decía esa ley que todos los establecimientos donde se permitía fumar, por así decirse, tenían que tener un área de fumadores alejada de no fumadores. Entonces también el Estado les da esa oportunidad a todos esos establecimientos pues, para que acondicionen sus lugares, ¿verdad? Pero eso sí, si a pesar de eso llega luego un inspector y ya entrada en vigencia la ley y el inspector descubre que ahí sigue siendo una revolvedera entre fumadores y no fumadores, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a sancionar, te van a multar, van a clausurar tu establecimiento y nada de que, ay no, pues es que yo no sabía, es que no me dieron tiempo. No, o sea, el Estado sí da bastante tiempo para que pueda entrar en vigor las normas y también no se haga ese abuso de autoridad. ¿No? Sí, porque si, por ejemplo, ¿no? En esa ley que les estoy comentando, si les dices que tienen que modificar su establecimiento y ya entra en vigor mañana, no, pues espérame tantito, ni siquiera para ir a la ferretería a comprar una lámina y dividirlo, ¿no? Entonces, sí se les da un tiempo para que la ciudadanía se vaya familiarizando con esas nuevas normas y no nos agarre así de golpe para evitar, les repito, el abuso de autoridad. Ok, Jiménez, ¿iba a decir algo? Yo tenía una duda. Ahorita el diario oficial de la Federación, yo pues cuando me lo encargan ver, lo veo en internet, pero antes ¿dónde se veía? Aquí, mira. ¿Ya lo viste en la imagen? Ok. Ajá, sí. Aquí era. ¿Pero se publicaban a la venta o...? Sí, mi amor. En los puestos de periódico los venden. ¿En serio? Wow. Usted, de hecho todavía los siguen vendiendo, nada más que ya ahorita más bien los venden en los puestos de periódico cercanos a las oficinas gubernamentales. Por ejemplo, todos los puestos de periódico que están afuera del Tribunal Superior de Justicia, le aseguro que ahí venden el diario. Y sí los venden. Les iba a enseñar, no sé si tengo a la mano el mío. De hecho, anteriormente uno se suscribía y así como en el periódico, así te llevaban, o todavía te siguen trayendo tu periódico todos los días. Pero ahorita como ya vienen las redes sociales, viene toda esta parte informática, pues te suscribes y pues ya te llega a tu correo todos los días el diario oficial de la Federación. Pero antes eran así, periodiquitos, así como la Alarma, el Metro y todos esos, y en cualquier puesto de periódico se puede conseguir. De hecho, si no lo venden, pues tú a tu voceador le puedes decir, oiga, ¿le puedo encargar un diario oficial de la Federación? Y él te lo consigue. Desconozco ahorita en cuánto esté, pero yo creo que cada ejemplar ha de estar como entre 70 o 100 pesos. Porque sí, vienen todos los temas relativos al trabajo legislativo. Ok. Valladares. Sí, bueno, yo quería hablar sobre lo de la iniciación de la vigencia. Ajá. Dice que dentro del sistema jurídico mexicano existen dos sistemas de iniciación de vigencia, el sucesivo y el sincrónico.
Estos sistemas se encuentran contemplados en el artículo 3 y 4 del Código Civil Federal. Ok, hay que checarlo. Espérenme. Valladares. Dice que en el artículo, ¿qué? 2, era el artículo 3 y 4 del Código Civil Federal. Espérenme, voy por mi código a ver si dice eso. A ver, vamos a ver. Y porque también cuando estamos citando alguna ley, también hay que cerciorarnos si efectivamente dice eso, porque luego a veces las normas han sido reformadas y dependiendo de lo que haya sido. Ok, dice que el 3 y el 4 del Código Civil Federal. Dice el artículo 3º, las leyes, reglamentos circulares o cualquier otra disposición de observancia general obligan y sustentan sus efectos 3 días después de su publicación en el diario oficial, en los lugares distintos del que se publique del periódico oficial, para que las leyes y reglamentos se reputen publicados y sean obligatorios. Se necesita que además de ese plazo fijado por el párrafo anterior, transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. Ok, sí, efectivamente. Era lo que está también aquí en la lámina, efectivamente. Ok, muchísimas gracias, Valladares, por la observación. Y sí, sí viene en el código civil. Ok, muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron a comer? No, profesora, ninguna duda. No, por el momento no. Todo bien, por el momento no, dudas. profesor. No, maestra, todo bien. Ok, entonces vamos a ir haciendo una recapitulación para que vayan haciendo sus anotaciones para el día del examen. Vamos viendo, hasta ahorita ya sabemos que es una norma, es una regla general para conducirnos de tal o cual manera. ¿Cómo se dividen las normas para su estudio? En 4, en norma social, norma moral, norma religiosa y norma jurídica. Cada una de ellas tiene sus elementos propios e exclusivos y también sus sanciones propias y exclusivas. En la parte de la norma jurídica, ya dijimos que es para regular las conductas externas de los hombres dentro de una sociedad. ¿Quién ejerce presión sobre nosotros en la norma jurídica? El poder legislativo. Ojo, en la norma jurídica, quien ejerce presión sobre nosotros es el poder legislativo. Porque si me ponen en el examen, ¿quién ejerce poder en la norma jurídica? Y si me ponen el Estado, está mal, porque recordemos que yo, población, también soy parte de este elemento Estado, pero yo no ejerzo poder sobre los demás, ¿no? Entonces, ojo, les repito, en la norma jurídica, quien ejerce poder sobre nosotros es el poder legislativo. ¿Por qué? Porque al crear las normas jurídicas están regulando mi conducta. ¿Ah? Ok, entonces ya también hasta ahorita sabemos, si yo les pregunto, menciona cuáles son los elementos de todo Estado, son 4, población, territorio, poder y soberanía. ¿Cómo está dividido el poder federal en ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Cómo está integrado el poder legislativo? Por un Congreso de la Unión o Congreso General, dividido a su vez en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores, y su principal tarea es legislar. ¿Qué es legislar? Crear nuevas normas jurídicas. El examen es muy fácil, es así como les estoy diciendo, así bien sencillo. Además ya les estoy dando las preguntas, ¿verdad?
cómo se clasifican las normas, cuáles son los elementos del Estado, cuáles son los poderes de la Unión, ¿verdad? No les voy a preguntar del proceso legislativo porque ya me están entregando su tarea, ¿verdad? Ok, entonces, si no tienen ninguna duda, hasta aquí nos quedaríamos. Para el jueves que nos volvamos a ver, primeramente Dios, vamos a ver ya los otros dos poderes, que sería el ejecutivo y el judicial, para terminar esta parte de los poderes de la Unión, y la siguiente semana veríamos características de la norma jurídica y la sanción, para que ustedes ya estén en posibilidad de contestar su cuestionario. Es más, desde ahorita ya les voy a poner el nombre de la película, por si ya, más bien para que ya le empiecen a conseguir. Antes estaba en Netflix, ahorita no he checado si todavía está. Ok, el nombre de la película, y con esa película estarían contestando el cuestionario que les voy a dejar. ¿Dónde les voy a dejar? El cuestionario se los estaría dejando el jueves 22, para que ustedes tuvieran el 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre. Todos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Les estoy dando chance para que en esos días vean la película y contesten el cuestionario. Y las respuestas de ese cuestionario también las voy a sumar a su evaluación. Así es que no tienen ningún pretexto para reprobar, todos deben de sacar 10. Ok, entonces, película se llama Seven, que son 7 pecados capitales. Creo que sí sigue en Netflix, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, de todas maneras, si quieren, ya la pueden ver, o se esperan hasta que tengan toda la información, no hay ningún problema. Ok. Guerrero ya nos hizo favor de ponernos en el chat cuánto cuesta hasta el día de hoy un diario oficial de la Federación. Y cuesta, dice, 88 pesos, dependiendo de la edición. Ok, muchas gracias, Fernando. Entonces, por si alguna vez quieren quitarse la espinita de lo que es el diario oficial de la Federación, pues ya lo pueden comprar. Pero obviamente ahí no van a encontrar ni chicas traje de baño, ni van a encontrar sangre, ni van a encontrar noticias alarmistas, ni caricaturas, ni sopa de letras, no. En el diario oficial de la Federación solamente se edita todo el trabajo legislativo, que en ocasiones luego ni los abogados entendemos todo lo que dicen estos legisladores. Pero muchísimas gracias, Fernando, por tu apoyo. Ok, entonces, de hecho, el cuestionario va en ¿qué sentido? Yo quiero que vayan visualizando la película y que de toda la película, por ejemplo, la pregunta número 1 es, visualicen la película una imagen en donde venga una norma social. Ya ustedes la describen y ponen esa imagen, ¿no? Dicen, bueno, aquí el policía tal cumplió esta norma social por esto, por esto y por esto. ¿No? Okay. Pregunta número 2. Visualiza en dónde se encuentra una norma moral. Ah, bueno, es que es por eso, por esto y por esto. Número 3. Visualiza en dónde está una norma religiosa. Número 4. Visualiza en dónde está una norma jurídica, ¿no?
Esas son las primeras 4 preguntas. Las 6 preguntas restantes es visualizar en la película las características de la norma jurídica, que todavía no lo hemos visto. Por eso les digo que la película la vean hasta el final, cuando ya tengan todos los elementos. Porque el siguiente tema, después de los poderes, pues son las características de la norma jurídica, lo que es bilateralidad, obligatoriedad, coercibilidad, observancia general, heteronomía y todas esas, ¿no? Luego, esas son las primeras 10 preguntas de su cuestionario. La pregunta número 11 va relacionado sobre las sanciones que recibiría el homicida de la película. Pero esas sanciones no se las van a sacar de la manga. Yo por eso desde el principio les mandé a sus correos el Código Federal Penal, el Código Penal Federal. Y entonces, con base en la película y con base en lo que dice nuestra legislación mexicana, ¿qué sanciones tendría esa persona que sale en la película? Recordándoles que aquí en México no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. No, aquí en México no. Ustedes van a descubrir que la sanción mínima es una multa, dependiendo la gravedad, y la sanción máxima son 70 años de prisión. Y bueno, ya las últimas 2 preguntas, que son de chocolate, ¿verdad? Se les pregunta, ¿tú qué harías en el caso del homicida? O en el caso del papacito Brad Pitt, ¿verdad? Van a decir, yo me casaría con Angelina Jolie, ¿no? No, eso no. Y en la última, pues se da su opinión en relación a lo que vieron en la película, con lo que hemos visto en clase y cómo les puede impactar a ustedes desde el punto de vista legal en su carrera, ¿no? Entonces, de hecho, el cuestionario tiene 13 preguntas y luego otras preguntas que les estaré haciendo el día del examen. Entonces, por eso les digo que yo creo que todos tienen que sacar 10, porque pues todo lo van a hacer en su casa, ¿no? Y tienen a la mano toda la bibliografía, los artículos que hemos platicado, y pues no hay ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema que ustedes chequen la diapositiva, chequen la ley, chequen sus apuntes, chequen otras referencias, chequen la película. Lo importante es que a ustedes les quede realmente la información legal que en algún momento de su vida les pueda servir. Ok, entonces, dejen ya nada más, les paso asistencia. No se vayan, está analizando si no hay virus. Okay. Pues entonces eso sería todo. Que tengan muy bonita tarde, síganse cuidando, coman rico y saludable. Bye, que tengan bonita tarde. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra. Gracias, maestra, igualmente. Igualmente, maestra. Hasta la próxima. Hasta la próxima.